Buenas noches, querida amiga. Soy Diego, y he venido a traerte la serenidad que mereces esta noche. Este es tu momento para descansar y soñar con la ligereza de los cuentos mágicos. Respira hondo, siente la paz a tu alrededor y prepárate para ser envuelta por la historia. Juntos comenzaremos este viaje tranquilo. Mariana caminaba lentamente por un sendero estrecho, donde el suelo cubierto por hojas secas crujía suavemente bajo sus pies. El camino estaba flanqueado por árboles altos, cuyos troncos, envueltos por musgos y líquenes, parecían susurrar secretos antiguos. La luz del sol se filtraba entre las copas de los árboles, creando un juego de sombras danzantes sobre el sendero, mientras la brisa suave hacía que las hojas se movieran, generando un sonido calmante y suave, como un leve susurro de la naturaleza. El aire estaba fresco y perfumado con el olor de la tierra húmeda y las flores silvestres que crecían a lo largo del camino. El canto de los pájaros, suave entre los árboles, era como una melodía tranquila, mezclándose con el sonido distante de un arroyo, cuyas aguas corrían perezosamente entre piedras cubiertas de musgo. Cada respiración de Mariana parecía integrarse a ese ambiente, trayéndole una sensación de ligereza y tranquilidad. El cielo estaba claro, con nubes ligeras y blancas que flotaban perezosamente. A medida que caminaba, Mariana podía sentir la suavidad del viento acariciando su rostro y la piel expuesta, casi como un abrazo acogedor. Cerraba los ojos por momentos, permitiéndose sentir la brisa fresca tocando sus manos y su cabello, como si el aire mismo tuviera un toque suave y reconfortante. A medida que avanzaba, el sonido del arroyo se volvía más claro, más cercano, como si la invitara a descubrir su secreto. Los árboles parecían abrirse mientras el sendero se estrechaba, revelando un claro mágico, donde los rayos del sol caían en finas láminas doradas, iluminando flores delicadas que brotaban tímidamente en el suelo suave. La vegetación allí parecía más viva, más vibrante, como si el lugar tuviera una energía única, que despertaba un profundo sentido de calma y pertenencia. El murmullo suave de las hojas, el canto de los pájaros y el susurro del arroyo formaban una sinfonía natural que se mezclaba con la paz interior de Mariana, quien sentía como si el tiempo se hubiera desacelerado a su alrededor. En cada paso, sentía una conexión profunda con la naturaleza, como si una fuerza invisible la guiara, invitándola a seguir adelante, a explorar cada rincón de ese bosque encantado. El aire parecía más puro, y cada respiración traía consigo una sensación de renovación. La temperatura templada y la suavidad del suelo bajo sus pies le daban la sensación de estar flotando, en un lugar donde la serenidad era la única regla. Sabía que estaba exactamente donde debía estar, en un ambiente donde la paz y la calma se entrelazaban en cada sonido, en cada movimiento de la naturaleza, y en el propio ritmo de sus pasos. El bosque, con su belleza serena y mágica, envolvía a Mariana en un abrazo silencioso y acogedor, invitándola a seguir adelante, para descubrir lo que más le aguardaba en ese lugar de pura tranquilidad. Después de un tranquilo paseo por el bosque, Mariana se encontró ante un pequeño claro, donde la visión de una cabaña antigua y encantadora se reveló ante ella. La cabaña, construida con madera oscura y envejecida, parecía casi fusionada con el entorno, como si hubiera crecido allí, bajo la protección de los árboles a su alrededor. El musgo cubría las paredes de madera, y las tejas del techo estaban cubiertas por una fina capa de hojas secas y pequeñas flores silvestres que habían encontrado su lugar allí, como si el tiempo allí fuera más lento, más sereno. La cabaña estaba rodeada por una cerca baja de madera, entrelazada con ramas de vid que crecían libremente, como si quisieran abrazar la construcción. En el aire, se sentía el suave y reconfortante olor de la madera quemada, mezclado con la frescura de la tierra húmeda. El viento, leve y constante, traía consigo el perfume de las flores alrededor, y el sonido distante del arroyo ahora parecía más cercano, como si el agua también quisiera formar parte de ese ambiente acogedor. Mariana se acercó lentamente, sus pasos suaves, casi reverentes, como si temiera romper la paz que flotaba en el aire. Notó que las ventanas de la cabaña estaban cubiertas por cortinas sencillas, hechas de tela rústica, que se movían suavemente con la brisa. La luz del final de la tarde entraba entre los árboles, tiñendo el escenario de un dorado suave, dándole a la cabaña un aspecto casi mágico,
como si estuviera iluminada por un hechizo de tranquilidad. El sonido del viento en las hojas y el canto distante de los pájaros formaban una melodía relajante, que parecía ser la banda sonora de ese momento de descubrimiento. La cabaña parecía invitar a Mariana a entrar, prometiéndole una paz que aún no comprendía completamente, pero que sentía como algo familiar y acogedor. Cuando llegó a la puerta, notó una pequeña llave de hierro, sujeta por un cordón de cuero, colgada de un clavo en la pared junto a la entrada. La llave, con su desgaste visible, parecía haber sido tocada por muchas manos a lo largo del tiempo. La tomó con cuidado, sintiendo el peso de la historia de todo lo que había sucedido allí, y giró la llave en la cerradura con un sonido suave, que resonó en el ambiente silencioso que la rodeaba. Al abrir la puerta, el aire cálido y acogedor de la cabaña la envolvió de inmediato, trayéndole una sensación de confort y alivio. El interior era sencillo, pero con una belleza rústica que desprendía un acogimiento profundo. El olor a madera quemada y a hierbas secas llenaba el espacio, trayendo una sensación de bienvenida que tocaba el corazón. Las paredes, hechas de tablas de madera oscura, estaban cubiertas con tapices y pequeñas estanterías con frascos y tarros, llenando el ambiente con un aire de sabiduría antigua y natural. A su derecha, una chimenea estaba encendida, con brasas doradas que crepitaban suavemente, como si conversaran con el fuego. El sonido de las llamas se mezclaba con el ambiente, creando una melodía reconfortante que parecía hablar directamente al alma. Un sillón de cuero envejecido estaba colocado junto a la chimenea, invitándola a sentarse, mientras una mesa de madera maciza estaba dispuesta de manera simple, pero cuidadosa. Mariana observó la escena a su alrededor, sintiéndose invadida por una calma profunda. El espacio parecía haber sido preparado para ella, como si fuera un refugio destinado a aquellos que buscan algo más que abrigo, sino un verdadero descanso para el espíritu. La luz suave que entraba por las pequeñas ventanas iluminaba el espacio con un tono dorado, como si el tiempo allí estuviera en cámara lenta, permitiéndole perderse en ese momento de pura serenidad. El ambiente, silencioso y acogedor, parecía suspendido en el tiempo, y Mariana, sin prisa, se acercó al sillón, sintiendo como los músculos de su cuerpo se relajaban a medida que se dejaba envolver por ese refugio encantado. Cerró los ojos por un instante, dejándose sentir cada elemento a su alrededor, el calor de la chimenea, el olor a madera, el sonido de la brisa afuera, y se dio cuenta de que, en ese lugar, la tranquilidad no era solo una sensación, sino una presencia tangible que la envolvía con cariño y suavidad, como un abrazo silencioso. Dentro de la cabaña, el ambiente parecía envolver a Mariana con una suavidad que la hacía olvidar el tiempo. El calor de la chimenea calentaba su espalda, y el crepitar de las brasas parecía cantar una melodía suave, casi como un susurro en un idioma antiguo. Se sentó en el sillón de cuero, sintiendo la suavidad del tejido bajo sus manos, mientras observaba el interior de la cabaña con una sensación de paz profunda. Los ojos de Mariana recorrían las estanterías, llenas de objetos que parecían haber sido cuidadosamente dispuestos a lo largo de los años. Frascos con hierbas secas, velas de cera antigua, pequeñas esculturas de madera y libros cuyas tapas gastadas contaban historias de tiempos pasados. Todo allí parecía cargado con una historia silenciosa, esperando ser descubierta. Fue entonces cuando, de reojo, su mirada se fijó en un objeto peculiar en la estantería de los libros. Oculto detrás de otros volúmenes, algo llamó su atención: un cuaderno, encuadernado en cuero marrón oscuro, con bordes desgastados y la tapa marcada por el tiempo. El cuaderno parecía haber sido colocado cuidadosamente allí, como si esperara a alguien con ojos atentos para encontrarlo. Mariana se levantó lentamente, atraída por esa presencia enigmática. Sus dedos deslizaron suavemente sobre la tapa de cuero, sintiendo la textura áspera y a la vez acogedora bajo su piel. El cuaderno, con sus marcas de uso, parecía contar su propia historia, una historia que invitaba a Mariana a desvelar sus misterios. Lo abrió con delicadeza, como si estuviera tocando un tesoro. El olor del papel envejecido llenó el aire a su alrededor, mezclándose con el aroma cálido de la chimenea y las hierbas secas. Cada página, amarillenta y ligeramente curva, parecía cargar el peso de los años, pero también la energía de algo vivo.
Las palabras escritas con tinta negra ya desvanecida parecían haber sido cuidadosamente dibujadas, con una caligrafía elegante y fluida que danzaba en las páginas. Al hojear las primeras páginas, Mariana se encontró con una escritura profunda, introspectiva. Las palabras eran como reflexiones que resonaban en su alma, tocando partes de sí misma que aún no comprendía completamente. El cuaderno parecía hablar de soledad, de búsqueda, de momentos de duda y de descubrimiento, como si hubiera sido escrito por alguien que también buscaba respuestas, alguien que, como ella, deseaba entender más sobre el silencio de la naturaleza y lo que ella tenía para ofrecer. El ambiente a su alrededor parecía desvanecerse a medida que Mariana se perdía en las palabras del cuaderno. El sonido de la chimenea, el canto distante de los pájaros y el susurro de las hojas en los árboles fuera de la cabaña se mezclaban con esas palabras, creando una armonía única. Sentía una conexión profunda con ese objeto antiguo, como si el cuaderno hablara directamente con ella, compartiendo sus propios sentimientos y miedos, y al mismo tiempo ofreciéndole una sensación de acogida y comprensión. A cada página que pasaba, la historia parecía desplegarse lentamente, como si el cuaderno estuviera guiando a Mariana por un camino de autoconocimiento. Las palabras hablaban sobre el poder de la naturaleza para sanar, sobre la importancia de la introspección y sobre la libertad que llega con la aceptación del propio silencio. Era como si el tiempo allí dentro estuviera suspendido, como si la cabaña, las montañas y el viento que acariciaba los árboles a lo lejos hubieran creado un espacio sagrado, donde Mariana podía escucharse a sí misma y al mundo a su alrededor de una manera más profunda. El cuaderno parecía traerle alivio, como si cada palabra escrita allí fuera un paso hacia una verdad más grande, una verdad que sentía que ya estaba dentro de sí, pero que aún no sabía cómo expresar. Mariana sintió una calma profunda invadir su corazón, como si una niebla suave se hubiera disipado de su mente, dejando todo claro y sereno. Se acomodó una vez más en la silla, envuelta por ese momento único de quietud. El cuaderno en sus manos ya no parecía un objeto extraño, sino un amigo silencioso, que la guiaba por la historia de su propio ser. Y, mientras el sonido del fuego seguía danzando en la chimenea, se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentir que el peso del mundo había sido suavizado, que el camino por delante estaba más claro y que la paz, al igual que las palabras del cuaderno, sería su guía. La luz de la mañana entró suavemente por la ventana de la cabaña, tiñendo la madera envejecida con tonos suaves de dorado. El aire frío de la madrugada aún flotaba en el ambiente, trayendo una sensación refrescante que contrastaba con el calor acogedor de la chimenea, que aún mantenía su llama baja, pero constante. El silencio de la montaña parecía más profundo esa mañana, como si el mundo exterior aún estuviera dormido, esperando el momento justo para despertar. Mariana despertó lentamente, los rayos del sol filtrándose a través de las cortinas y acariciando su rostro con una ligereza indescriptible. Estiró los brazos, sintiendo como los músculos se alargaban suavemente después de una noche tranquila, rodeada por la paz del lugar. Ese escenario, con su belleza intacta, tenía algo mágico, como si el tiempo allí no pasara de la misma manera que en el resto del mundo. Respiró profundamente, dejando que el aire frío de la mañana llenara sus pulmones, trayendo una sensación de renovación, como si cada inspiración fuera una invitación a conectarse con lo más puro de ese lugar. El viento, suave y frío, pasaba entre los árboles afuera, haciendo que las hojas secas bailaran al ritmo de la brisa. Las altas montañas alrededor de la cabaña estaban cubiertas por una ligera capa de escarcha, que hacía que las rocas y los picos blancos brillaran bajo la luz del sol. El silencio solo se interrumpía por el sonido distante de los pájaros, cuyos cantos, a pesar del frío, traían un toque de alegría al aire helado. El sonido del viento, golpeando suavemente las ventanas, parecía mezclarse con esa melodía natural, creando una sensación de armonía perfecta, donde cada elemento encajaba de manera tranquila. Mariana se levantó de la silla, sus pies tocando el suelo frío, pero acogedor. El olor a madera quemada aún estaba en el aire, recordándole la chimenea que la había calentado durante la noche, y el suave aroma del té que había preparado antes de dormir persistía en la sala. Caminó hasta la ventana, tirando de las cortinas con delicadeza, y observó el paisaje frente a ella.
Las montañas ahora estaban más claras, iluminadas por la suave luz del sol matutino, y el horizonte parecía extenderse hasta donde sus ojos podían alcanzar, con los bosques de pinos dispersándose hasta desaparecer en la distancia. El cielo, de un azul suave, se extendía sobre todo, como un lienzo infinito que se mezclaba con el blanco de las montañas y el verde oscuro de la vegetación. Ese paisaje, con su serenidad encantadora, parecía envolverla en un abrazo acogedor, haciendo que el resto del mundo desapareciera por un momento. Mariana se sentía en paz, como si hubiera encontrado un refugio secreto donde el tiempo no importaba, donde no había prisa, y donde lo único que necesitaba hacer era simplemente ser. Se sentó nuevamente en la silla, tirando de la manta gruesa para abrigarse mientras observaba el exterior. El calor de la chimenea seguía siendo reconfortante, pero ahora, con la frescura de la mañana, sentía que todo su ser estaba siendo suavemente renovado. El ambiente parecía invitarla a reflexionar, a sumergirse más en sus propios pensamientos, como si allí, en ese lugar aislado, pudiera finalmente escuchar su alma sin las distracciones del mundo exterior. Mariana tomó el cuaderno nuevamente, sus dedos acariciando la cubierta de cuero, como si estuviera agradeciendo por brindarle ese momento de tranquilidad. Las palabras escritas en él, con su caligrafía delicada, ahora parecían aún más significativas, como si hablaran directamente a su corazón. Volvió a leer las páginas, absorbiendo las lecciones que parecían surgir con cada nuevo párrafo, y se sintió más conectada consigo misma que nunca. Cada palabra parecía reflejar lo que sentía, como si el cuaderno fuera el eco de sus propios sentimientos más profundos. El sonido del viento seguía allí afuera, como una suave canción, que se mezclaba con el silencio acogedor de la cabaña. Mariana cerró los ojos por un momento, dejándose llevar por la sensación de paz y serenidad que llenaba el ambiente. Sabía que, por mucho que el mundo exterior fuera tumultuoso e incierto, allí, en ese rincón de las montañas, había encontrado lo que buscaba, un lugar donde pudiera descansar, reflexionar, y finalmente, reconectarse con su propia esencia. Con el corazón tranquilo, se levantó, sintiendo que el día apenas comenzaba y que, al seguir el camino de la montaña, habría más por descubrir, más por vivir. Pero por ahora, todo lo que necesitaba era ese momento, ese espacio y la quietud que lo rodeaba, donde la serenidad parecía estar grabada en cada piedra, en cada árbol, en cada pedazo de aire que se movía suavemente. El día estaba madurando con una suavidad inusitada, como si el propio cielo estuviera en un estado de meditación. El viento ahora se convertía en un susurro más constante, acariciando las hojas de los árboles y haciendo que las sombras bailaran al ritmo de su presencia. Mariana sentía que el ambiente a su alrededor parecía casi mágico, como si fuera un portal a algo más profundo, un lugar donde el alma pudiera vagar libremente, sin prisa, sin presiones. Al salir de la cabaña, fue recibida por un campo amplio, verde y suave, donde las flores silvestres se extendían como una alfombra de colores suaves. Los pétalos delicados se movían suavemente con el viento, exhalando una fragancia dulce y fresca, que hacía que Mariana se sintiera aún más conectada con la naturaleza a su alrededor. El sol ya estaba más alto, pero su luz no era fuerte ni incómoda, envolvía el mundo con una dulzura que solo la luz de la mañana podría ofrecer. Los pasos de Mariana eran lentos y meditativos mientras comenzaba a caminar por el sendero de tierra que se extendía frente a ella. El suave sonido de sus pies tocando el suelo blando parecía formar parte de una música natural, un compás tranquilo y armonioso con el entorno. Con cada paso, sentía la frescura de la tierra que se mezclaba con el aroma de las flores, creando una sensación de frescura y renovación. A medida que avanzaba, el paisaje se transformaba lentamente. Los árboles se volvían más densos, con troncos anchos y raíces expuestas que parecían contar historias antiguas. La luz del sol se filtraba entre las ramas, creando manchas de brillo que se movían suavemente en el suelo, como si la naturaleza estuviera jugando con las sombras. El aire estaba más fresco mientras ascendía, y Mariana sentía una energía renovadora invadiendo su cuerpo con cada respiración profunda. El silencio era profundo, pero no vacío. Era el tipo de silencio que invitaba a la introspección, donde la mente podía vagar sin prisa y el corazón se sentía en paz. El sonido ocasional del canto de los pájaros,
distante y melodioso, se mezclaba con el suave susurro de las hojas, creando una melodía que parecía abrazar a Mariana con cariño. El mundo parecía estar en un estado de armonía, donde cada elemento tenía su lugar, y el movimiento de la naturaleza seguía un ritmo tan lento y perfecto que hacía que el tiempo perdiera su urgencia. Mariana se detuvo un momento para observar las pequeñas criaturas que se movían a su alrededor, una mariposa dorada que volaba de flor en flor, una abeja zumbando suavemente mientras se alimentaba del néctar. El simple movimiento de esas criaturas traía una sensación de tranquilidad, como si cada gesto fuera una danza silenciosa y graciosa, completamente en sintonía con el mundo que la rodeaba. Mientras caminaba más adentro del bosque, una ligera niebla comenzó a surgir entre los árboles, como una cortina suave que envolvía todo a su alrededor. La niebla traía consigo un misterio sutil, pero no de manera amenazante, al contrario, parecía intensificar la sensación de acogimiento y tranquilidad. Mariana sintió como si estuviera entrando en un reino mágico, un lugar donde la realidad y los sueños se encontraban, y donde cualquier ansiedad o preocupación parecía desaparecer como niebla al sol. El sonido del viento entre las hojas y el olor de la tierra mojada traían una sensación de pureza, como si todo allí fuera inmaculado, nuevo, y hecho para ser disfrutado lentamente. El sendero seguía adelante, sinuoso y suave, y Mariana sabía que no necesitaba apresurar sus pasos. Allí, en ese escenario, cada momento era un regalo, cada respiración una bendición, y el único movimiento necesario era el del corazón, que latía de manera tranquila y serena, acompañando el ritmo de la naturaleza. A medida que Mariana avanzaba, el sendero se volvía más estrecho, con raíces que formaban pequeños escalones naturales. El terreno era más áspero, pero la belleza a su alrededor hacía que el malestar fuera olvidado, pues se sentía completamente inmersa en la paz de ese lugar. El suave resplandor del sol se filtraba entre las copas de los árboles, iluminando las hojas con un tono dorado que hacía que el paisaje pareciera aún más encantado. En un momento, se detuvo y miró hacia atrás, observando el sendero que había recorrido. El camino ahora parecía aún más lejano, como si hubiera viajado a un lugar de calma y serenidad profunda. Pero no importaba cuán largo o corto hubiera sido el sendero, lo que importaba era lo que sentía allí, en ese instante. Sabía que, en ese lugar, había encontrado un refugio no solo físico, sino emocional y espiritual, donde cada paso, cada respiración, la conectaba aún más con la tranquilidad y el encanto de ese mundo natural. Con el corazón ligero, Mariana continuó su caminata, sabiendo que el verdadero tesoro estaba en el viaje, en la experiencia sensorial de perderse en la belleza silenciosa de la naturaleza y en la paz que ella proporcionaba, sin prisa por llegar a algún lugar, pero simplemente siendo, existiendo en el presente. El sol comenzaba a despedirse del cielo, tiñendo el horizonte con tonos suaves de rosa y naranja. La luz dorada de la tarde caía lentamente sobre los árboles, haciendo que sus sombras se alargaran, creando un patrón de contrastes delicados sobre el suelo. El campo que Mariana había atravesado antes parecía aún más tranquilo a medida que el día se acercaba a su fin, como si estuviera en un profundo estado de descanso, esperando la noche con una calma serena. El aire fresco de la tarde acariciaba su piel, y la sensación de bienestar llenaba su ser. El sonido del viento entre las hojas de los árboles ahora sonaba más suave, casi como una canción de cuna, arropando a Mariana mientras regresaba a la cabaña. Cada paso era dado con la misma tranquilidad que había sentido durante su caminata por el bosque, como si el tiempo hubiera desacelerado para que pudiera saborear cada momento. Sus pies tocaban el camino de tierra con ligereza, y la textura de la tierra bajo sus pasos parecía aún más suave, absorbiendo cualquier resto de tensión que pudiera haber quedado en su cuerpo. El aroma dulce y terroso de las flores silvestres estaba ahora más intenso, como si el perfume de la naturaleza se mezclara con la suave brisa de la noche que comenzaba a caer. La luz dorada del sol se desvanecía lentamente, y el paisaje, antes bañado por la luz intensa, ahora se llenaba de sombras suaves, como si el propio mundo se estuviera preparando para descansar. El cielo, que aún mantenía vestigios de colores cálidos, comenzaba a oscurecer gradualmente, dando paso a la serenidad de las estrellas. Mariana, con la mirada tranquila y los sentidos más agudizados por el viaje, percibió las pequeñas maravillas a su alrededor.
El sonido de un búho distante, que anunciaba la llegada de la noche, se mezclaba con el canto de un arroyo lejano. El suave zumbido de las abejas, que antes era más pronunciado, ahora se volvía más tranquilo, como si ellas también se estuvieran preparando para el descanso. El paisaje, en su profundo silencio, parecía reflejar la paz interior que Mariana había encontrado durante su caminata. Cada detalle era absorbido con una sensación de gratitud y calma, como si estuviera en perfecta armonía con el mundo que la rodeaba. A medida que la cabaña se acercaba, la suave luz de las velas en la ventana comenzaba a brillar, emitiendo un calor acogedor y tentador. El pequeño hogar, con su apariencia simple y acogedora, parecía un refugio perfecto, el lugar donde Mariana sabía que podría resguardarse y recargar sus energías. La madera oscura de la cabaña estaba iluminada por la luz suave del atardecer, y parecía emanar una sensación de seguridad y confort. El aire fresco y limpio que rodeaba el campo ahora se mezclaba con el aroma reconfortante de una chimenea que calentaba el interior de la cabaña. Mariana entró en la cabaña, sintiendo la transición de la frescura de la noche al calor acogedor del interior. El sonido de la puerta cerrándose suavemente parecía una caricia, un gesto de bienvenida. El interior de la cabaña estaba bañado por la luz dorada de las velas, que creaban sombras suaves en las paredes de madera, haciendo el ambiente aún más acogedor. La cama, cubierta con una manta de lana suave, parecía esperar por ella, una invitación al descanso que sabía que merecía. Se sentó junto a la ventana, mirando el cielo que ahora estaba completamente cubierto por estrellas. El silencio de la noche, profundo y envolvente, traía consigo una sensación de paz que Mariana sentía en cada célula de su cuerpo. El mundo exterior, silencioso y sereno, parecía reflejar su propia quietud interior. Las estrellas brillaban con una intensidad suave, como si estuvieran observando con cariño el viaje que había hecho, un viaje de descubrimiento, conexión y renovación. Mariana cerró los ojos por un momento, sintiendo la paz que había encontrado en su corazón expandirse por todo su ser. Sabía que el viaje no había sido solo físico, sino también espiritual. Cada paso que había dado, cada respiración profunda, la había llevado a un estado de armonía consigo misma y con el mundo. Ahora, con el cuerpo relajado y la mente tranquila, estaba lista para entregarse al descanso. La noche envolvía la cabaña en un suave abrazo, y el sonido del viento afuera, mezclado con los susurros distantes del bosque, creaba una melodía relajante, como una canción de cuna. Mariana, con el corazón ligero, se acostó bajo las suaves cobijas, sintiéndose segura y acogida. La serenidad del lugar y la paz que había encontrado durante el día llenaban sus pensamientos mientras se entregaba al descanso, sabiendo que, al amanecer, el viaje podría comenzar de nuevo, siempre en armonía con la naturaleza y consigo misma. A medida que el silencio de la noche envolvía a Mariana, ella se entregaba al reposo, sintiéndose en armonía con el mundo que la rodeaba. El suave sonido del bosque, el perfume de las flores y el calor acogedor de la cabaña creaban un ambiente perfecto de paz y serenidad. Con la mente tranquila y el cuerpo en reposo, Mariana sabía que, al día siguiente, nuevas aventuras la esperarían, pero, por ahora, podía descansar, sabiendo que el mundo seguiría girando con la misma calma que había encontrado. Y así, mientras las estrellas brillaban afuera y el viento susurraba entre los árboles, todos nosotros también podemos dejar que la tranquilidad del momento nos envuelva. Que cada respiración sea un recordatorio de la calma que habita en nuestro interior, y que, como Mariana, podamos encontrar la paz en cada momento. Ahora, querida amiga, es hora de descansar. Cierra los ojos, siente la suavidad de tu manta, deja que el calor de la tranquilidad que el universo ofrece te envuelva. Que tus sueños sean suaves y que la paz de hoy acompañe tu corazón durante toda la noche. Buenas noches, y que el amanecer traiga consigo un nuevo día de serenidad y armonía.